buenos días. Irene Montero debe dimitir. La ley del solo sí es sí de la ministra de Igualdad está consiguiendo que varios violadores vean rebajada su condena con la aplicación de este cambio en el Código Penal. Un profesor de Madrid que abusó a 4 alumnos ha quedado en libertad. Otro hombre que abusó de su hijastra también ha podido salir a las calles. Y así, hasta que el marcador de la ley del sí es sí llega a los 5 violadores en libertad y otros 12 con condena reducida en apenas 48 horas. Y con este panorama, en lugar de rectificar y derogar inmediatamente esta norma, los artífices de este bodrio son capaces de atreverse a echarle la culpa a los jueces, que no tienen formación de género, que son machistas y fascistas, jueces del heteropatriarcado y amigos de violadores. ¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal. El problema es de interpretación del Código Penal. Y claro que hay margen de interpretación del Código Penal. ¿Dónde está la formación? ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género? Que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Una licenciada en filosofía lecciona a los magistrados y les exige que se formen. Arremeten contra los magistrados. Les dicen que no tienen formación, les acusan de prevaricación, les cubren de acusaciones e improperios cuando los jueces se limitan a aplicar la ley que Irene Montero y compañía les han dado. 4 mujeres caprichosas que no son capaces de asumir que se han equivocado y que hacen lo único que saben hacer, lanzar su vomitiva y llamar machista a todo aquel que les cuestione. Tan claro lo vieron no solamente el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Justicia, los diferentes ministerios implicados, el conjunto del Gobierno, pero también el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, que ningún organismo planteó que fuese necesaria esa transitoria, porque la jurisprudencia ya es muy clara. Se refiere Irene Montero al hecho de que se puedan revisar todas las sentencias hasta la fecha, miente al asegurar que diferentes organismos ampararon esta ley porque, de hecho, el Gobierno llegó a ocultar hasta 5 informes distintos sobre la reducción de las penas. Sí tiene razón Montero al mirar hacia el Gobierno, porque tan responsable es ella como el presidente del Gobierno, que no solo la colocó donde está, sino que la defiende, amparándose en el que el Supremo se pronuncie. Señor Sánchez, para cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, todos los violadores podrán estar en la calle. Pedro Sánchez es tan responsable como Irene Montero de esta chapuza legal. Ella debe dimitir y si no lo hace, él debe derogar la ley y cesarla. Si no, la mujer que vino prometiendo que asaltaría los cielos, que ha querido hablar en nombre de todas nosotras y que supuestamente venía a defendernos, pasará a la historia como la ministra de Igualdad que dejó en la calle a violadores y pederastas. Acompaña hoy Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días y muchas felicidades por el editorial porque me parece espléndido. Has tocado todo lo que tenías que tocar y creo que es un ejemplo de lo que hay que decir hoy y el resto los podíamos calar y poner música. Pero en fin, voy a decir algo. Si a mí me gustara escribir, que no es el caso porque lo odio, a pesar de que me ha tocado escribir muchos años, escribiría un libro que se titularía algo así como Argumentos idiotas de puntos suspensivos. Y entonces, por ejemplo, hoy saldría uno en televisión que es alucinante. Sabéis que el misil que fue a Polonia, sí, pero que viene de Ucrania, es culpa de Putin. Sí. Porque como era un misil defensivo, la culpa no es del que ha tirado el misil, sino del que ha hecho que tiren misiles aunque los tiren mal. Bueno, pues eso ya es un argumento idiota para no sé qué. Y el segundo argumento es que ese me parece incluso interesante, curioso, porque hoy casi había unanimidad en las televisiones en que la ley del sí o sí era un bodrio y que por tanto pues la chica esta, la innombrable, pues ha metido la pata hasta el Corvejón y que es un desastre, etcétera, etcétera. Bueno, pues es muy importante esto porque hay gente que la defendía a capa y espada hasta ahora porque eran de los suyos. Entonces, como mínimo ya no se atreven a defenderlo. Bueno, eso yo creo que es muy importante de que veamos una cierta unanimidad en que por primera vez el Gobierno ha metido la pata y eso cuando esa gente cambia de opinión suele suponer un antes y un después. Porque quiere decir que ya no estamos en un tema cuantitativo, sino cualitativo, en el sentido que el vaso se ha derramado. Es decir, la cantidad de idioteces que han hecho ya ha superado la tragadera de la gente, incluso de su entorno, y ya no se atreven a defender eso. Con lo cual yo creo que eso va a hacer que su reputación, que en mi caso ya no tenían, pero para otros aún era virginal, pues pase a mejor vida, con lo cual tienen el futuro un poco negro, ¿no? Al final resulta que lo que nos ha traído Podemos son chapuzas legislativas, nos ha traído
comportamientos nuevos, infumables, absolutamente incoherentes, véase el chalet, véase el tener toda la policía en la puerta, véase usar a un directivo para que te cuide el niño, véase usar al chofer para que te limpie la oreja, todo ese tipo de cosas, o sea, absolutamente infumables. Y en el fondo lo que hemos visto es que son comportamientos de nuevos ricos que se basan en improvisación, en incoherencia y en estropear todo para no arreglar nada, lo cual es para felicitarles a ellos y lo que has dicho tú. No a ellos solos, porque el que pone un puntos suspensivos para no insultar a nadie en un sitio clave es tan inútil o tan puntos suspensivos como el que ha sido puesto en el sitio clave. ¿Y quién los puso? Yo no. Tú tampoco y Patricia menos. Los puso Pedro Sánchez, el doctor. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Yo también me uno a la enhorabuena por el editorial, porque la verdad que has dado en todos los puntos clave, Alba, y es que bueno, nos movemos en un gobierno que, más allá de las cuestiones puramente legales que ahora pasaremos a comentar, esa falta de la disposición transitoria o cómo se provoca una discriminación entre unas y otras mujeres, incluso una vez más una discriminación hacia el hombre. Recordemos el caso, que lo veremos, de las inmigrantes ilegales que con la sola denuncia, que no condena, ya pueden paralizar su expediente de expulsión gracias a este nuevo texto legal. Pero más allá de todas estas cuestiones puramente jurídicas que ahora analizaremos, sí que me gustaría incidir en dos. Una es la incompetencia del Gobierno y cómo nos ha vuelto a intentar engañar. Recordemos que esta tramitación se aceleró a finales del pasado agosto, en un momento en el que se abrió únicamente el Congreso, además de para pagar los debidos salarios a los diputados, para aprobar esta y otras leyes que, en lugar de proposición de ley, se debería haber tramitado, dada la cuestión y la gravedad del asunto, porque esto es un asunto de Estado. El maltrato hacia la mujer es algo que uno y otro partido, ¿no?, durante los últimos años han querido tratar como una cuestión de pacto de Estado. Por tanto, la forma de la tramitación parlamentaria, a mi juicio, no ha sido la correcta. Y por otro lado, y último, apuntar también la contradicción que se produce con esta ley, no solo por la desprotección de las mujeres, sino porque deja atrás otra serie de asuntos que sí debería proteger a las mujeres. Me refiero al caso de los secuestros parentales, es decir, de las niñas o niños que puedan estar bajo las manos de una madre secuestradora, que además hemos visto que con el actual Gobierno se ha incrementado, o, por ejemplo, el caso también de las mujeres que sean homosexuales. En esta ley, pues digamos que no reciben esa protección especial que se pretendía, dado que tan solo tiene en cuenta a las parejas y exparejas heterosexuales. Por tanto, veamos esa incompetencia y veamos esa contradicción que se produce en el ámbito de protección que se debía haber tenido, que es hacia la mujer. Antonio González Terol, muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, simplemente sobre esto, y ayer lo debatimos aquí también por la noche, sobre la ley del sí es sí, sobre la ley trans, sobre las modificaciones legales que pretenden. En primer lugar, lo que representan es un asalto nuevamente a la justicia. Ya no solamente porque el texto legal de la ley del sí es sí sea una aberración y haya habido hasta tres advertencias de los servicios jurídicos sobre la cuestión que iba a acaecer a continuación, sino sobre todo por el ataque absolutamente desmedido por parte de Yone Belarra, por parte de Irene Montero, a los jueces que están juzgando estas cuestiones. Por cierto, una judicatura que es inmensamente mayoritaria, compuesta por juezas, por mujeres. Por tanto, oiga, yo no sé si han sido jueces o juezas los que han tomado estas decisiones, pero acusar de machistas sin género, de cualquier tipo, en este caso, no, mejor dicho, con género específico, a los jueces que han tomado estas decisiones basadas en una mala ley, en lugar de admitir lo que ya están diciendo en los mentideros el propio Gobierno, que es una mala ley y que lo que hay que hacer es modificarla, que es lo que está diciendo el Partido Popular. Oiga, ahora en el Senado hemos dicho, vamos a una tramitación, una modificación inmediata para evitar que este tipo de situaciones se puedan dar. Pero reconozcamos también otra vez una cosa, es una auténtica chapuza legislativa que han provocado solo este Gobierno, que depende de una serie de personas inanes intelectualmente que están de ministras del Gobierno y que encima se permiten atacar a aquellos sí que han superado una oposición pública y a lo largo de su vida, entregado su vida a la justicia con absoluta independencia, como son los jueces de este país. Por tanto, a mí me parece que es una clara muestra de lo que vienen haciendo. Ahora viene lo del delito de malversación, que beneficiará a los de Junts por el golpe de Estado, más ya veremos si no beneficia también a sus amigos expresidentes del Partido Socialista en Andalucía, y que de paso alguien ha dicho, bueno, y beneficia también a los del... Mire, el Partido Popular, yo que he sido acusación particular en la trama Gürtel, lo que queremos es que los que hayan metido la mano en la caja, que lo paguen, y que lo paguen con muchos años. Y que dejen de mentir. Griñán y Chávez están condenados por delitos de corrupción.
y por haber estado implicados en el mayor caso de corrupción no de España, sino de Europa, que es una vergüenza y que los medios de izquierda tratan de tapar una y otra vez. Pero vamos a lo de la ley del sí es sí, que insisto, una aberración jurídica y buscando el ataque global por parte del gobierno. Ya ha tenido que salir hasta el presidente del gobierno, que es el mismo que indultó a los golpistas, que no nos equivoquemos, hasta defender un poquito, aunque sea de soslayo por esto de que es el presidente del Ejecutivo, al Poder Judicial. Es una vergüenza. Señala Asterol que la mayor parte de la judicatura, la mayor parte de los jueces de España son mujeres, pero también todas estas revisiones que se están produciendo salen de salas que están presididas por una mujer. O sea que esas acusaciones de Irene Montero tienen todavía menos sentido si cabe. Es que el tuit de Yone Belarra es casi peor que las declaraciones, el que subió ayer, es casi peor todavía, porque básicamente dicen que es que se les está atacando, que los jueces están haciendo oposición al gobierno y que lo están haciendo, y que los jueces que están tomando estas decisiones, parece ser que incluso juezas como presidentas de sala, están tomando el mismo derrotero que el Consejo General del Poder Judicial que ataca al gobierno. Y esto se está diciendo desde el Ejecutivo. O sea, Montesquieu no es que esté muerto, está rematadamente muerto en este país. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, si os parece, vamos a ir por partes, vamos a ver cuáles son las reacciones de la política, todos esos informes que el Gobierno ha ocultado para que esta ley del solo sí salga adelante. También en apenas unos minutos hablaremos con Agustín Martínez, que es el abogado de La Manada. Recordarán todos ustedes ese caso mediático de una violación en los Sanfermines en el año 2016. A raíz de ese caso nació la ley del solo sí es sí. A partir de unos minutos, como les decimos, hablaremos con este abogado, que también se plantea pedir una rebaja de las penas. De hecho, en la redacción esta misma mañana, pues todos los periodistas tenemos en el móvil pues todos los periódicos con las alertas de últimas horas activadas, y ha sido un verdadero bombardeo de todos los casos que están pidiendo la revisión o que así lo están estudiando. ¿Cuál es el problema de esta ley del solo sí es sí? Porque se ha hablado en todos los medios de comunicación, pero no hemos ido al fondo del problema. Pues vamos a tratar de explicarlo, porque lo que ha pasado es que en el Código Penal se ha unificado esos delitos de abuso y agresión en un solo tipo de delictivo. Entonces, la agresión, que es el tipo básico de agresión, reduce al máximo el límite de la pena. De 1 a 5 años se pasa a 1 a 4 años. Además, esa agresión sexual con penetración pasaría de 6 a 12 años a 4 y 12 años. Patricia Sanz esta misma mañana ha elaborado un informe además de cuáles son todos los errores que se ha hecho con esta norma de Irene Montero, conocida como la ley del solo sí es sí, pero que se llama la Ley de Garantías de Libertad Sexual. Aunque Irene Montero fue informada por el Consejo General del Poder Judicial de que si la ley del solo sí es sí bajaba las penas máximas, podrían ser revisadas las de los agresores sexuales condenados, ahora la ministra de Igualdad se escuda en que jamás imaginaron que las penas mínimas colocarían a estos depredadores en la calle. Nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas, porque la circular de la Fiscalía General del Estado en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código, el nuevo código, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. De hecho, la ministra parece hacerse un lío. Que si no bajas las máximas, si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, del nuevo rango de penas, por intentar explicarlo más claramente, no cabe la revisión. Y reitera que no fue alertada del gran error del nuevo texto legal. Que nadie nos dijo que tendría que ser necesaria una transitoria igual que la que había en ese código, porque todo el mundo asumía que se cumpliría con esta jurisprudencia. Es decir, que Montero no consideró necesario incluir una disposición transitoria que regulase la retroactividad de la norma, que sí se ha tenido en cuenta en otras reformas penales para evitar un principio básico en derecho penal, y es que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Vamos, que muchos violadores están ya en la calle gracias a la nueva reforma del Ministerio de Igualdad. Eso sí, para el socio comunista del gobierno, la culpa es de los jueces. A mí lo que me da miedo es que las víctimas no vean garantizados sus derechos y que pueda haber decisiones judiciales que mantengan en la impunidad a los agresores. Mismo colectivo al que Sánchez traslada la responsabilidad de enmendar su error. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina.
Una grave circunstancia que, hasta que llegue la modificación que corrija la situación actual, comportará que todas y cada una de las decisiones que se produzcan serán irrevocables. Ello por no hablar de otras desigualdades que genera la ley para las propias mujeres. La maltratada o violada recibirá un trato preferencial, por ejemplo, en el acceso a ayudas económicas equivalentes a 6 meses de subsidio por desempleo, al parque público de la vivienda, o incluso podrá ver regularizada su situación si fuera una inmigrante ilegal, pues con la sola denuncia, que no condena, de un supuesto hombre maltratador, su expediente de expulsión del territorio español se vería paralizado. Ya lo ven, el Ejecutivo socialcomunista ha logrado todo lo contrario a una legislación feminista para la protección de la mujer por pura incompetencia. Claro, habla Irene Montero de que los jueces no están interpretando bien la norma, pero parece que se olvida del artículo 2.2 del Código Penal, por el cual todo reo tiene derecho a beneficiarse de la norma más beneficiosa para el cálculo de su condena. Además, hay otro artículo recogido en la Constitución española, que es uno de los más importantes, que es el 9.3, que si un condenado se ve perjudicado por la entrada en vigor de una ley que endurece su delito, es, y cito literalmente, irretroactiva. Es decir, que si Sánchez ahora decide parchear esta norma de Irene Montero, reformulándola para aumentar las penas, las garantías constitucionales les permitirían seguir acogiéndose al propio texto que ha hecho Irene Montero y poder salir de prisión de forma anticipada. Pero a ver, es que esto no es una cosa que hay que investigar mucho para saberlo. O sea, yo siendo biólogo, después de hablar 20 veces en una tertulia, sé perfectamente cuál es el problema porque viene de muy lejos. Por ejemplo, recordemos condenas a ETA y toda la historia, que lo que siempre se aducía es esto, es que siempre el reo tiene a favor la modificación del código que le favorece, la mejor que haya. Y eso lo sabía todo el mundo. Y en cambio que las leyes no pueden ser retroactivas en negativo. O sea, no te pueden decir ahora que lo que hiciste, que costaba un año, ahora cuesta 27, cuando ya lo hiciste. Será a partir de ahora. Pero eso lo sabe todo el mundo. Entonces, solo lo puede no saber el que es tonto o el que no sabe del tema. Lo cual no invalida para nada que alguien incluso sea ministro. Porque tontos, mira que ha habido, ¿eh? A lo mejor esta es una buena oportunidad Claro, para preguntarse... pero perdona, lo que sí invalida es que no preguntes al que sabe. O sea, yo de lo que no sé, lo que tengo que hacer es preguntar. Y sobre todo, si es obligatorio que pregunte y me busco un sistema legislativo para saltarme la obligatoriedad de preguntar, y a pesar de que no es obligatorio preguntar, me responden avisándome y no soy capaz de leerme lo que me dicen los expertos, ahora no puedo atacar a los expertos diciendo que es culpa suya, porque cada vez que hables, señorita, y el presidente, que ya no sé si es doctor en Economía o Derecho, porque sabe lo mismo de una que de otra... Sí, pero es que sabe lo mismo de una que de otra. O sea, no sé por qué no es de Derecho también. Se puede poner el título porque igual podía haber cambiado el título y pasarlo por el otro lado. Pues estos dos personajes, cuanto más hablen, más se hundirán en la mierda. Pero el problema, Francas, ya no es solo que no se haya preguntado, sino que se emitieron informes contrarios a esta ley, que de hecho lo desvelaba en las últimas horas el diario ABC, cómo el Gobierno ocultó al propio Congreso de los Diputados hasta varios informes diferentes para poder seguir adelante con esta norma. Vamos a ver si podemos, cuáles son esos informes que recoge el diario ABC y que son además bastante explícitos en lo que dicen. Ahí los van a ver. El primero de ellos, del Consejo Fiscal, contundente: va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo. Consejo de Estado: la redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso. Consejo Económico y Social: se observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley y el contenido de algunos artículos. Y la Agencia de Protección de Datos: no existen las garantías específicas que requiere el Reglamento General. Es que además, fijaros que en esta, cuando estaban, digamos, haciendo todas estas cuestiones, modificando la ley, los propios ministros, por lo que se ha ido filtrando a medios de comunicación, y los propios Margarita... Patricia, Robles, perdóname que te voy a cortar porque tenemos un problema con tu micro. Le doy la palabra a Terol mientras. Bueno, los informes son evidentes, pero si vamos al origen de todo esto, ¿cuál es el problema? Pones a legislar a una señora cuya experiencia laboral, para decirlo amablemente, está muy alejada de la administración pública e incluso de un trabajo cualificado fuera o dentro de la empresa privada. Por tanto, le das 20.000 millones de euros de presupuesto a no sé cuántos años que salen de los presupuestos generales del Estado y le das la capacidad de legislar sobre penas de privación de libertad en asuntos muy delicados en los que hace caso omiso del Consejo Económico y Social, del Consejo Fiscal, de la Abogacía del Estado. Pues oiga, yo no sé qué más tiene que pasar, porque oiga, uno por desconocimiento
puede no saber todo de la ley, puede ser biólogo y no saber todo de la ley, pero tocar un poquito de oído después de llevar unos añitos de ministro o llevar unos años de diputado y estar escuchando lo que pasa delante de ti y en los medios de comunicación. Pero es que ni tocando de oído ha acertado. Es que es tremendo. Y esto habla de la calidad y la profundidad y quizá la cualificación de este gobierno. Empezando por el presidente, que da mucho que desear. Pero vamos, escuchar durante muchas ocasiones cómo incluso Margarita Robles ha afirmado que el indulto a los golpistas era bueno, ya lleva bien que terminara defendiendo ante un ataque directo a los jueces porque ella es jueza. Lo de Marlajinsky lo dejamos para otro día porque eso ya es algo excepcional. O sea, ¿cómo puede decepcionar de esta manera un gran juez que luchó contra ETA hasta el nivel que hemos conocido y confío en que termine dimitiendo por lo de Melilla porque no hay por dónde cogerlo? Pero en cualquier caso, es tremendo el grado de preparación de los ministros y ministras, como les gusta decir a ellos, de esto de Podemos dentro de este gobierno. Y el problema es que está este gobierno socialista, que es comunista también, está rehén del comunismo. Y ya no solo del comunismo, sino que todo se hace al dictado de Esquerra Republicana, de Bildu y ahora de Chávez y Griñán, que ya es de risa. O sea, es que esto es de risa. Es incompetencia y es soberbia, ¿eh? Porque si solo fueras incompetente, insisto, puedes preguntar. Dices, oye, puedes hacer caso, digo, por desconocimiento, soy un incompetente. Claro, pero que ya es soberbia, además, obviar informes preceptivos. Hay un dicho muy viejo en España, que probablemente no lo entenderán ellos, que dice, con los tontos ni a misa, que se vuelven para el coro. Yo supongo que no lo entenderán, pero que estudien un poco y que se lo explique a alguien. Yo sí que lo entiendo. Si os parece, antes de mostrar cuáles son, como bien señalaba Terol, cuáles son las partes que hay enfrentadas dentro del gobierno, vamos a ver cuáles han sido las principales reacciones en las últimas horas a este bodrio legal que, les recuerdo, llevamos denunciando desde hace bastantes meses. Solo sí es sí, que viva la lucha de las mujeres. Muchísimas gracias. Pero solo sí es sí en función del juez que dictamine la sentencia. Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley, ¿no? Que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. La ministra Robles, jurista de profesión, ha salido en defensa de la magistratura que ahora responde a las críticas de Podemos. Porque lo que está ahora pasando ya se advirtió por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya lo que nos falta es que nos llame prevaricadores, pues nunca hace caso de la respuesta o del informe técnico que se hace cuando no le gusta a sus intereses. Era previsible las consecuencias de la aplicación de la ley y era previsible que acabara echándonos la culpa a los jueces. El presidente Sánchez, que celebraba la llegada de esta ley para proteger a las mujeres, finge ahora defender a los jueces. Creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia. Corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Miembros de su ejecutivo como María Jesús Montero o Pilar Alegría abren la puerta a que se pueda corregir la ley tras conocer las primeras revisiones de penas a la baja a condenados por delitos sexuales. Con esta ley lo que fundamentalmente queremos y pretendíamos era una protección integral de las víctimas, que a veces si hay que mejorar una ley para conseguir claramente ese objetivo se tendrá que hacer. Para el Partido Popular, el Gobierno legisla de manera precipitada y le insta a una revisión inmediata de la ley. Para que por la vía de urgencia esta ley orgánica pueda ser modificada para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de este año. Esta semana hemos visto a la ministra posar junto a Belarra en la presentación de un plan para erradicar la violencia en la adolescencia y la infancia. Queremos construir juntas una sociedad del cuidado. Es inaceptable cualquier forma de violencia hacia la infancia y la adolescencia. Una excusa más por parte de los socios del gobierno de Sánchez y quienes con la ley del solo sí es sí fingen proteger a los más indefensos de la sociedad. Bueno, esta normativa y la constante revisión en los últimos días de diferentes sentencias ha provocado, como decimos, la división dentro del propio Ejecutivo. De hecho, ya hubo voces en su momento que alertaron de lo que iba a pasar contra esta ley del solo sí es sí y ahora lo van a ver en sus pantallas como tenemos a la parte morada del Gobierno con Irene Montero al frente, apoyada por Ione Belarra y también la Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género y por otro lado María Jesús Montero, también Pilar Alegría y Margarita Robles que están están diciendo públicamente pues que esta ley, evidentemente, pues que van a tener que revisarla. Pero
Yo a mí, por hablar de lo que dice Ione Belarra, que me parece incluso más grave lo que ha escrito en un tuit que lo que ha dicho Irene Montero en su defensa. Os lo voy a leer, que es muy breve. Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad. Atención, ¿eh? O sea, esto es una acusación que está llevando los avances más lejos que nunca, ¿vale? Están aplicando mal la ley del solo sí es sí y siguiendo el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Es esto admisible en una ministra del Gobierno de España? Bueno, tampoco es admisible, Terol, que lo contábamos precisamente ayer en este programa, que Ione Belarra, que está de baja por maternidad, se incorporó ayer a su trabajo, cuando ellos mismos modificaron la norma, cuando se dice que en las primeras 6 semanas pues no puede coger y darse de alta por un día. Esto, como le llama algún locutor de radio, la niña de la curva tiene cosas bastante especiales, ¿no? Pero es que esto ya es de broma, es que esto suena ya a broma pesada, es que, de verdad, lo de Ione Belarra, lo de tener, es que son 2 ministras que no se merecen ser ministras, es que esto impondría una dimisión inmediata del ministro que te lleve una norma que está afectando, que están sacando violadores a la calle. Pero ojo, no solo de Irene Montero, porque estamos señalándola a ella y también a Ione Belarra, pero también participaron en la cocina de esta norma Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y también Miquel Iceta. Sí, que sí, pero vamos a ver, si es que a mí cuando me dicen, no, es que esto no es cosa de Sánchez, digo, oiga, es globalmente el gobierno. Claro, el gobierno lleva esta iniciativa, el gobierno ha llevado la norma al Consejo. El procedimiento de un proyecto de ley es que primero se aprueba, como sabéis, en el Consejo de Ministros. Vistos los informes preceptivos, que deben ser vistos, evidentemente, por el ministro impulsor, pero también en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios Preparatoria del Consejo de Ministros, por el ministro de la Presidencia. Bolaños, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Porque no se te ha visto. El ministro de la Presidencia tenía que haber visto todo esto. Y la vicepresidenta política y económica del Gobierno también podía haber alzado la voz. Nadie ha levantado la voz habiendo informes preceptivos que ponían en duda buena parte de la ley. Por tanto, lo que dice Maroto, hace falta una revisión inmediata de la ley que ya empieza a deslizar en los voceros de la izquierda, en algunos medios de comunicación, que es necesaria para ver cómo se lo toman sus amigos de Podemos. Pero la ley es una chopuza. Que quede claro que aunque den marcha atrás, ya no cambia nada, porque todos los reos pueden volver a atenerse a esta norma de Irene Montero. Y además, si se deroga, podríamos ir a Estrasburgo. Podríamos ir por la protección ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cuestiones como esta, ¿no? Que se te pueda aplicar la ley penal más favorable. Pero yo creo que aquí el mayor culpable, efectivamente, Bolaños no estaba, han participado varios jueces en su tramitación, pero el mayor culpable es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a finales del pasado mes de agosto, como he reiterado al principio, se encontraba fuera mientras comenzó esta tramitación parlamentaria, que abrieron el Congreso para poder votar esta ley junto a otras 2 más, en las cuales nos metieron de nuevo un decretazo, que, en fin, que es el mayor culpable de que esta tramitación haya salido adelante. Y todo, una vez más, igual que hace unos días, y ahora también lo veremos por una cuestión del delito de sedición, todo una vez más por una serie de concesiones a socios. Es lo que tiene un gobierno de coalición cuando te juntas con comunistas, es decir, con personas que no respetan, como apuntaba Terol al principio, esa separación de poderes, que intentan inmiscuirse en las decisiones judiciales, que son, en fin, lo que representan la poca independencia que ahora mismo puede estar enarbolando el Estado en España. Por tanto, señalemos bien a quién es, que no es sino Pedro Sánchez. Sí, pero además, quiero decir, todo eso tiene precedentes. Cuando te acostumbras a legislar al margen del Congreso, de hecho, porque vas por las vías de urgencia, vas por la vía del decreto ley, vas por la vía de que presenten las iniciativas los grupos políticos en vez del gobierno, cuando haces todo eso para acelerar las cosas, es decir, para evitar controles, lo normal es que salgas trasquilado. Y entonces lo que no puedes hacer es culpar a los controles por no haber actuado. Con lo cual, ¿quién es el padre de ese antidemocrático planteamiento? Evidentemente no es un ministro cualquiera, es el presidente de gobierno que le gusta legislar así, porque el Parlamento le sobra. No olvidemos que bajo su mandato como presidente y secretario general de un partido, la persona que puso al mando del Congreso de los Diputados cerró el Congreso saltándose la Constitución ilegalmente y no ha pasado nada. Si no ha pasado nada es que lo ha aplaudido. Cuando se le preguntó que qué pasaba, dijo que no pasaba nada porque se habían salvado muchas vidas. Es decir, tenemos un gobierno para el cual el fin justifica los medios y lo dice cada mañana, cada tarde y cada noche. Cuando el fin justifica los medios son anecdóticos. El fin que buscan ellos es contrario al que buscaría yo, pero ya ni te cuento de los medios, porque se los saltan todos los habidos y por haber. Con lo cual, eso y la democracia son como un conjunto que no sé, casi hombre, se puede tocar formalmente,
pero la realidad es un ejemplo de antidemocracia, por no decir de gobierno absolutamente totalitario y, por tanto, en mi caso, repugnante. Como decíamos al principio de este programa, gracias a Irene Montero y esta ley del sí es sí, 5 violadores han quedado ya en libertad y más de una decena de casos se están revisando. De momento. No sé si podemos ver cuáles son esos casos en los que ya se han revisado esas sentencias. La justicia deja en evidencia a Irene Montero con la nueva ley del solo sí es sí. A pesar de que el Ministerio de Igualdad repitió hasta la saciedad que esto no ocurriría, ya son al menos 7 las condenas de violadores que han sido rebajadas en las últimas horas. El mismo día que entró en vigor, un profesor de un colegio de San Sebastián de los Reyes, condenado a 6 años y 9 meses por abusos sexuales a sus alumnos, fue puesto en libertad. Pero en las últimas horas hemos conocido otros 3 casos, 2 de ellos en Baleares. La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado la puesta en libertad de 2 violadores. Ambos estaban condenados a 3 años por agresión, pero la reforma ha dejado la pena en 2. Y el caso restante ha tenido lugar en Galicia. En Orense se ha puesto en libertad a un condenado por intento de agresión sexual. Tras la revisión de la condena, se ha rebajado 1 año la pena impuesta de 3 años y medio y se ha acordado su excarcelación. Una ley que también conlleva la rebaja de las penas mínimas y máximas de prisión a los condenados. En Murcia, un condenado por intento de violación en una zona con escasa iluminación ha visto reducida su condena en 3 años y 1 día frente a los 4 y medio iniciales. Un caso que se suma a otros 2 de Madrid. El primero es el de un condenado a 6 años de prisión por violar a una amiga. Y del mismo modo se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años de 8 a 6 años de prisión. También en Galicia, un hombre que quedó por Tinder con una mujer y la violó ha visto reducida su condena 2 años. De los 6 iniciales, ahora solo tiene que cumplir 4 años de cárcel. Un goteo constante del que se esperan más peticiones de revisión de sentencias. Los jueces de La Rioja, por ejemplo, están revisando ya 54 casos tras esta ley que lleva en vigor poco más de un mes. Como les decimos que en esta pieza les mostrábamos que eran 4 violadores los que habían quedado en libertad, ya son 5, 2 en Baleares, que cumplían 3 años de prisión, se les ha rebajado 2 años, por lo que salen inmediatamente en libertad. El de Orense de 3 años y medio a 2 y medio, por lo que sale en libertad también porque ya estaba en la cárcel. Y 2 en Madrid, uno de ellos en la sección 15 de la Audiencia Provincial, tenía una pena inicial de más de 6 años, ahora se queda 1 año y 3 meses. Y también otra de la sección 30, que fue acusado de violar a su sobrina y también queda directamente en libertad. De ayer. Estábamos hablando, Julio, antes de ver ese vídeo que has colgado en tu canal de Telegram, llevamos toda la primera parte del programa hablando de esa ley del solo sí de Irene Montero. También veíamos como hace apenas unos minutos estaba en una conferencia donde denuncia que los jueces están actuando y que tienen que poner a magistrados que estén enterados en políticas feministas para elaborar una jurisprudencia adecuada. Es decir, lo que está diciendo es que estos jueces no me gustan, mejor pongo y coloco a otros. Se ha confundido de país y de tiempo. Es decir, esta mujer tendría que estar o en China o en Cuba. O en Venezuela. Es decir, no tiene ningún sentido que haya una persona de este calibre intelectual, calibre cero, calibre profesional, calibre humano, y que esté promoviendo las cosas que está promoviendo. O sea, Irene Montero tiene que saber que dentro de 10 años, cuando escuche que se han suicidado una serie de criaturas porque les extirparon los pechos o les castraron cuando tenían 11, 12 o 14 años, cuando se entere dentro de 10 años, que ya no estará en ninguna parte, cuando se entere que esas personas o bien están profundamente traumatizadas o son profundamente infelices o han hecho cosas peores, espero que se arrepienta de las cosas que está haciendo. Ojalá, porque querría decir que tiene humanidad. Espero que se arrepienta de las cosas que está haciendo, y los españoles, nuestros espectadores, los que nos ven, nos escuchan, tienen que saber que están haciendo un daño objetivo y que el silencio no es una opción con este asunto. Tenemos que levantar la voz allí donde nos encontremos. Tenemos que levantar la voz para denunciar este crimen horrendo que es el propiciar que criaturas todavía menores, poco formadas, poco maduras, sean llevadas y conducidas a la autocastración o a la histerectomía. Yo espero que eso, todos los que estamos
en torno a esta casa, por supuesto, lo gritemos allí donde estemos y que la gente se entere de que no podemos no defender a nuestros niños. Aunque no sean estrictamente los nuestros, aunque sean los de los demás, tenemos la obligación de estar allí. Entonces, el abogado, Agustín, el abogado de la manada, ha lanzado al final la idea de que todo eso que está pasando ahora podía obedecer también al intento del PSOE de dejar colgado a Podemos con leyes absolutamente absurdas que les cayeran encima. Yo creo que eso puede ser una interpretación real, pero es muy peligrosa, porque no hay que olvidar que el hecho de que Podemos pueda legislar se debe a un tal Pedro Sánchez, tanto en la ley trans como la ley no trans, como el sí es sí, como el no es no, como el tu padre es mi madre, o como los niños son del Estado. Con lo cual, puede ser que el PSOE haya pensado eso, que se cuezan en su propia salsa, pero no seamos tontos de no decir a diestra y siniestra que la salsa tendría que cocerse el presidente de gobierno, que es el que les ha dado las alas y les mantiene en vuelo.